Saludos amigos oyentes de Radio Face Ecuador, les saludo a su amigo Jorge Bonilla en este espacio OtiFace Express. El día de hoy te traigo las noticias como te gustan. Nuevamente los señores pauteros de Amazonas esta vez entrevistan al señor Mauro Andino para tratar de imponer su tesis de que el gobierno es uno de los mejores que la historia y que este juicio es descabellado y debilitado. Te hablo de juicio político contra el presidente Lasso. Sin embargo, el señor Mauro Andino le pega una revolcada al señor Milton Pérez, de la cual todavía no se puede recomponer, pues netamente con argumentos directos le dicen en su cara que está equivocado y que prácticamente está entregado al banquero. Esto en un entorno en el cual ellos se sentían cómodos porque tratan de administrar la verdad, como el señor Vera, para poder manejarla a su conveniencia. Por favor, ayúdanos con tu like en este video, recomienda este contenido y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Recuerda que compartes esto y nos ayudas a seguir adelante. Con esto somos Radio Face y empezamos. No me voy a enrollar en el tema, mejor escuchemos qué fue lo que pasó. Político, o el proceso que se ha iniciado, que se busca iniciar. No se ha iniciado porque se inicia con 46 firmas mínimo en un pedido alcal. Lo que pasó con el informe aprobado por 104 votos, pero luego de eso empiezan algunos bloques a marcar distancia, a decir, hemos perdido 40 días, el informe es débil. Salvador Quispe dijo acá, voto por el informe, aunque sea un informe débil que tiene muchas inconsistencias. Le pregunto a usted, porque acabo de leer en el portal Primicias que usted también participó en la elaboración de este informe. Milton. Consideraciones jurídicas y políticas al respecto. En lo jurídico, efectivamente, el informe de la comisión ocasional no es vinculante, es apenas un insumo, una herramienta que permite a su vez encontrar o identificar determinados elementos que pueden servir de fundamento o de base para poder elaborar y presentar una probable solicitud de juicio político. Cualquier legislador, en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales, puede recoger 46 firmas de respaldo, es decir, al menos un tercio de los miembros de la legislatura, redactar la solicitud de juicio político, hacer una relación circunstancial de los hechos, describir los mismos, los hechos fácticos, las circunstancias por las cuales se considera que la conducta, que el comportamiento político, y en esto quiero ser enfático, porque varios colegas penalistas tratan de llevar esta discusión a la arena de lo penal, cuando estamos en la arena de lo político, de lo constitucional, dentro del derecho parlamentario y dentro del derecho político. Usted describe la relación circunstancial de los hechos, el comportamiento del presidente de la República, y usted trata de conectarlo de manera lógica, con sindéresis, con sentido común, con alguna de las conductas que están tipificadas en el artículo 129 de la Constitución. Va al CAL, del CAL va a la Corte Constitucional y por supuesto se necesita el dictamen de admisibilidad. Tomando en consideración lo siguiente, Milton, que existe el precedente jurisprudencial del año 2017, cuando la Corte Constitucional ya se pronunció con un dictamen favorable con relación al juicio político que se presentó en contra de Jorge Glass y que fue firmado, permítame, Milton, que fue firmado y apoyado por el hoy ministro de Gobierno, Henry Cucalón, en aquel entonces asambleísta del Partido Social Cristiano y auspiciado por el jefe de bloque de Creo, Roberto Gómez, que a su vez es sobrino político, me parece, de Guillermo Lasso. Ahí que se acusó constitucionalmente, no penalmente. Saquémonos de esa idea de la cabeza. Pero están atados, Mauro, estos dos hechos, el político y el judicial en este caso, porque el 129, el numeral 2, por el que se irían algunos bloques políticos, el presidente podría ser destituido o enjuiciado políticamente por delitos de concusión, cohecho peculado o enriquecimiento ilícito. Son figuras penales. ¿Cómo se entiende el tema de que lo político no está atado a la pena? ¿Está atado o no? Si es que usted le lee solo parcialmente la norma, y le digo con todo el respeto, Milton, como usted lo hace este momento, evidentemente pues la opinión pública va a decir, no, pues esto se trata de un tema penal. Pero si usted lee íntegramente el artículo 129 de la Constitución, encontrará que en uno de sus párrafos dice que para proceder al enjuiciamiento político, quiero ser enfático en lo siguiente, no se necesitará el enjuiciamiento penal previo. Repito, no se necesitará el enjuiciamiento penal previo. ¿Y esto qué significa? Que el juicio político es un juicio de oportunidad, es un juicio que busca ratificar la confianza en un jefe de Estado o por el contrario rechazarlo. ¿Por qué? Porque solo el poder puede controlar al poder. ¿Cuál es este poder? El poder legislativo al poder ejecutivo. El juicio político es una herramienta constitucional y democrática que no existe en la Constitución únicamente de Montecristi, existe desde 1830 cuando se lo denominaba como acusación política y desde la Constitución del 79, en la Constitución del 98 y ahora en la del 2008 se denomina como juicio político. Tiene naturaleza histórica como el
impeachment desde los británicos en el siglo XV y también desde los padres fundadores del constitucionalismo norteamericano. Fíjese usted que a Donald Trump le enjuiciaron políticamente, entre otras cosas, por haber asusado a las masas para que no reconozcan su derrota electoral. Solo ese hecho fue causal para que le enjuicien políticamente. Pero volviendo acá, Milton. Solamente antes de volver, porque yo me voy más allá al margen de quién sea el mandatario, me voy a la norma escrita, al 129. ¿No le parece que es contradictorio? Lo lógico sería, si al presidente lo destituyen por enriquecimiento, aplicando el numeral 2 del 129, por hechos penales, lo más lógico sería que termine el presidente procesado, si es que es destituido, procesado penalmente. Hablo de lógica, no de aplicación netamente del derecho. Con todo respeto nuevamente, Milton, su lógica también está equivocada. Es que no soy abogado. Y le doy ahí mi argumento, le digo por qué. Imagínese usted, Milton y pueblo ecuatoriano, lo que significaría que para poder enjuiciar políticamente a un mandatario se necesita el enjuiciamiento penal o una sentencia condenatoria. Estoy de acuerdo. Podrían pasar años si solo una investigación previa a veces permanece abierta a 4, 5, 6 años. ¿Se imagina usted lo que significaría para los mandantes, en este caso para los ciudadanos, tener que esperar que, por ejemplo, al presidente Guillermo Lasso se le condene en una sentencia de primer nivel? Vea, hasta eso se nos cae la noche, pues. O sea, hasta eso ya termina el mandato. Y el juicio político sería inoficioso. Por eso yo le decía hace unos momentos que la naturaleza es política, porque el juicio político es un juicio de oportunidad, donde incluso se garantiza la libertad del legislador. El legislador no se transforma, Milton, como lamentablemente les escucho a algunos colegas, reitero, penalistas, muy respetables y conocedores en su materia penal, pero no en derecho parlamentario ni en derecho constitucional. Los legisladores no se transforman en jueces penales, ni miembros de un tribunal penal. Ellos identifican la responsabilidad política. El propio doctor y profesor Hernán Salgado Pesantes, expresidente de la Corte Constitucional, expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tiene unos análisis y unos ensayos académicos brillantes sobre el juicio político. Y el que identifica que la responsabilidad política es distinta de la responsabilidad jurídica. En la responsabilidad jurídica a nivel judicial, usted evidentemente tiene que ser mucho más riguroso, mucho más firme al respetar un conjunto de reglas. Pero en la responsabilidad política hay un criterio subjetivo, un criterio incluso partidista que obedece, por supuesto, a las coyunturas políticas, pero además, el juicio político que permite, Milton, en momentos de alta conflictividad social, porque digo, creo que a la mayoría de ecuatorianos y luego de los resultados del 5 de febrero de la consulta popular, no le quedan dudas que tenemos un presidente deslegitimado, que vivimos un escenario donde tenemos más de 6 millones de ecuatorianos viviendo en condiciones de pobreza y extrema pobreza, 2,5 millones de ecuatorianos padeciendo hambre, comen una vez al día, según estudios de la FAO de Naciones Unidas, tenemos más de 4 millones de ecuatorianos viviendo en el desempleo. Vivimos un contexto de convulsión y crisis. El presidente tiene que irse como sea. No como sea. Evidentemente hay que respetar los parámetros que establece la Constitución de la República, pero al final la decisión es política. ¿Y qué hace la Corte, Milton? Solo revisa cuestiones formales. Lo que se hizo es buscar ajustar en el desarrollo del informe a la forma constitucional para que pase el filtro de la Corte. Le pregunto esto porque el día previo a que se haga público el informe, es decir, jueves, el informe se hizo público viernes, 8 de la mañana, si no me equivoco, de la semana pasada, todavía estaba la figura de traición a la patria. La quitaron para seguir marcándole una forma. Mire, Milton, la construcción de un informe en el Parlamento no lo hace una persona, no lo hace una legisladora, lo hace un conjunto de asambleístas. Quien no entienda la dinámica del Parlamento es porque, francamente, y lo digo con respeto, no entiende la dinámica de la política. No, pero ¿quién está diciendo lo contrario? No, la política, Milton, es el conjunto, es una herramienta que le permite procesar conflictos, pero también intereses. Y en el Parlamento, para construir un informe, hay agregación de posiciones. Unos grupos podían considerar que era importante incorporar esa figura, otros podían considerar que era importante incorporar la comisión por omisión, otros consideraban otras alternativas. Al final, usted tiene que tratar de conciliar para construir un informe que tenga la mayor cantidad de votos. ¿Usted participó en la construcción del informe? Yo soy servidor legislativo, Okay. y eso no es ningún pecado. No, no le pregunto como que fuera pecado. Lo que le quiero decir es, yo sé que la pregunta a lo mejor resulta insulsa, porque no va a decir que sí. ¿Usted cree que es débil el informe? ¿Usted cree que debe ser acogido para el juicio político? Dos preguntas en una. El informe no constituye la solicitud de juicio político. Totalmente de acuerdo. Eso diferencia. Le estoy preguntando la apreciación que tiene usted. Mire, para mí el informe incorpora una serie de elementos, permítame describir algunos. Sí. ¿Quién delegó a Hernán Luque Lecaro al frente de la empresa coordinadora de empresas públicas? El presidente. Guillermo Lasso. Pero porque la reforma de la ley de empresas públicas de 2017 le otorga ese poder. Podría ser. Pero a lo que quiero llegar es a la responsabilidad política del presidente de la República. A usted le consta, Milton, y al país entero. A Carlos Vera le dijo que no sabía por qué se había ido Hernán Luque Lecaro y que él tenía derecho a cambiarse de lugar si es que así lo había considerado. Luego usted le entrevistó y usted le dijo algo totalmente distinto. Le dijo que lo había sacado por torpe, fue el término, ¿verdad?
torpe. y porque ya presumía que se había dejado seducir por la corrupción, dijo el presidente de la República. Da la casualidad, y dijo que no lo conocía demasiado bien. Le dijo a usted eso, Milton. Da la casualidad que según información de la Superintendencia de Bancos, el Banco de Guayaquil y era alto funcionario desde el año 93. Pero además, Milton, ¿sabe cuántas veces le visitó en el Palacio Presidencial el señor Luque Lecaro, que ahora es prófugo de la justicia y anda por los tejados? Según las bitácoras de Carondelet, le visitó más de 40 veces a Guillermo Lasso. Si le visita durante más de 40 veces, si a su vez le firma un decreto ejecutivo donde le da todos los poderes de Petroecuador, de CENEL, de SELEC, de FLOPEC, manejando 13.000 millones de dólares al año, y si durante 40 veces reuniéndose en Carondelet no es capaz, es incompetente de darse cuenta de lo que está haciendo el Luque Lecaro, le pregunto yo, ¿tiene o no tiene responsabilidad política, Milton? Pero vamos más allá. Si tenemos un presidente de la República que confiesa el propio asambleísta Fernando Villavicencio, que le confesó en el mes de enero de este año, que él sí, muy suelto de huesos, ya conocía de una investigación en contra de su cuñado Danilo Carrera, presuntamente vinculado con un procesado y sentenciado por narcotráfico como Rubén Cherres, que a su vez estaba vinculado con la mafia albanesa. Y según la información que también entregó el general Víctor Arauz en la comisión parlamentaria, que dijo que él también asume que en julio del 2021, apenas 2 meses y medio después de haber llegado a la presidencia, la comandante general de la policía, Tania Varela, le informó de que existía una investigación de la Dirección Antinarcóticos que vinculaba a su cuñado Danilo Carrera con la mafia albanesa. Si sabiendo todo eso no hace algo, omite hacer, regresa a ver a otro lado, ¿cabe o no cabe aplicar también el artículo 233 de la Constitución de la República, que señala que todo servidor público será responsable por el ejercicio no solo de sus acciones, sino también de sus omisiones en el ejercicio del cargo? Terminar. En resumen, el informe que fue elaborado por la Comisión Ocasional sí debería ser utilizado para el enjuiciamiento político del Algunos elementos pueden ser muy importantes. O sea, ¿usted lo considera fuerte? En general, yo creo que es un informe que recibe una serie de elementos muy importantes, pero la solicitud de juicio político efectivamente tiene que singularizar la infracción, tiene que hacer una relación y una descripción circunstancial de los hechos muy potente. Y quisiera rematar con esto. Usted es un hombre de fútbol, Milton. Cuando un equipo, Barcelona, no hace bien las cosas, Milton, y cambian ya de técnico, cambian de jugadores, salen algunos dirigentes de rango medio, ¿en contra de quién reclaman los hinchas? En contra de la cabeza del equipo, en contra del presidente. La gente dice, el presidente del club es el que debe irse. Si usted tiene un escenario como el que tenemos, donde todos los puentes políticos han sido quemados y erosionados por el propio presidente de la República, cuando cambiando de técnico las cosas no funcionan, se ve el presidente del equipo. Y eso le pasó, y eso ha pasado en todos los estados democráticos donde existe un juicio político. No es una herramienta desestabilizadora, es una herramienta democrática para controlar al poder, pero sobre todo, Milton, y quisiera dejar este mensaje final. Me va a cortar a mí, para evitar, no por omisión, sino por acción. Para evitar Que esto se traslade a las calles, para que el conflicto se resuelva en el campo institucional bajo el imperio de la Constitución y no bajo el imperio de las masas. Quiero quedar con la parte que el señor Andino le dice al señor Pérez que está equivocado, que eso es errado, porque ellos, cuando fue el juicio contra el señor Jorge Glass, el juicio político, eran los primeros que se rasgaban la vestidura y a cada momento sacaban hasta flash informativo de que lo deben procesar, de que era la corrupción, de que el país exigía verdad y reparación y que debía ser llevado ante la justicia. Tanto fue el odio que lo condenaron sin pruebas y hasta el día de hoy mantiene un proceso con el cual recuperó la libertad, pero sin embargo tiene muchos juicios en cola, al igual que el señor Correa. Y ahora que sale la corrupción vivita con el señor Lasso, tratan a toda forma de engañar, administrar la verdad, hacerlos locos, pero créanme, todo su odio, todo lo que han derramado, queda solamente para una cosa, que ahora no se van a poner esos locos con el señor Lasso, y por este juicio político va porque va, y qué bueno que el señor Mauro Andino se los refriega en la cara. Por ahora, con estas noticias hasta aquí dejamos este reportaje. Regala otro like, comparte este video, recuerda, suscríbete y déjanos tu comentario. Con esto nos vemos, mis amigos, hasta la próxima. Chao, chao, chao.